17 pasaron de las 8 de la noche y lo que estás escuchando, estás viendo del otro lado, si estás en Twitch, es a Lichi con algo de su nuevo disco, Cocoliche, que como bien decía el Colorado, lo hemos pasado en algún momento en los lanzamientos y ahora tenemos el placer, esto que nos gusta de cuando pasamos lanzamientos es, cuando pasamos un tema que nos llama la atención, después un par de meses, semanas después, encontrarnos con el músico que lo hizo, es algo que está buenísimo. Y lo tenemos a Lichi acá en el estudio, así que bienvenido Lichi, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Todo perfecto. Salió el disco finalmente. Sí. Tenés disco nuevo y un disco que tiene un sonido muy particular, muy propio también en algún punto. Cuando lo escuchábamos hoy a la mañana, fue como, che, esto suena a algo muy personal. Quería preguntarte cómo fue esa búsqueda de sonido, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto que es Cocoliche? Bueno, hay una larga historia mía haciendo canciones. Y cuando salió este disco, que yo le digo mi primer disco porque es mi primer álbum, así un disco de el varias LP, canciones. Sí, como el LP, diría uno. total. Concebido como usanza. tal. Yo dije, bueno, este es el disco que voy a hacer, donde termino de entender el sonido que me gusta a mí, que más me identifica. Y es un recorrido porque uno sabe qué música le gusta o qué música quiere hacer. Pero aún así el deseo propio no es tan fácil de terminar de entender. Entonces yo hago canciones desde hace mucho tiempo, tuve mi banda, tuve mi parte solista, canciones con la guitarra acústica, canciones con la guitarra eléctrica, con banda, sin banda, con qué sé yo, producido por tal, producido por otro. Y bueno, fui conociendo todas las posibilidades y cuando llegué a este disco dije, bueno, terminé de entender por dónde va la cosa, algo así. Además de que esta es la tercera ciudad en la que vivo. Yo soy de Rafaela, viví en Rosario, ahora vivo acá. Y no es fácil hacer música o hacer cosas si no terminás de entender quién sos y dónde estás y quiénes son tus amigos y con quién te juntás y qué sé yo. Y cuando llegó el momento de hacer este disco, yo había encontrado a las personas indicadas, había terminado de formar mi banda acá en Buenos Aires. Entonces era como, bueno, todo dado para que yo haga el disco que yo siempre quise hacer. Y ahí me saqué las ganas de hacerlo. Perdón, decías que estuviste por varias ciudades y cada ciudad tiene un sonido, una onda. ¿Sentís que trajiste todo eso y tuviste que ir descartando? Fui absorbiendo, sí, claro, uno va descartando, chupando cosas y descartándolas y se va quedando con las que le sirven. Yo, por ejemplo, el primer EP que saqué en 2019, que eran 6 canciones, para mí eso es un EP de rock rosarino. Porque yo estaba allá, lo hice con la gente de allá, en un estudio de allá, con los amigos de allá y la banda que tenía allá. Y ahora este otro disco, bueno, ya no es rosarino, pero sí tiene todo lo que fui juntando en el camino, sin ni hablar. Pero aparte, esto que decís es real, hay músicas que suenan a lugares y lugares que tienen su propia música, ¿no? Sí. Rosario, esto que decía, es una ciudad con una cultura de rock muy particular, ¿no? Sabemos a qué suena Rosario. Total. En algún punto. Sí. Y pensando en ese bagaje, ¿no? ¿A qué dirías que suena Lichi si lo tuvieras que definir para quien está del otro lado, ¿no? Porque todo ese recorrido que llega a este disco y donde encontrás el disco que querías hacer, ¿cómo lo definirías? Nos gusta decir psicodélico, rock psicodélico. A mí me gusta decir rock nacional psicodélico. Porque, bueno, sí, porque sucede acá y nace acá y se vale de todas las herramientas de la cultura de este país y de los discos que hemos escuchado de rock nacional antes de hacer este. Psicodélico, ¿no? Porque la gente generalmente asocia psicodélico con drogarse y ver colores, claro. Sí. Y hay una no cuestión, es solo eso. No es solo eso. Claro. Esa es una de las opciones, pero hay una cuestión de que yo empecé a entender cuando me mudé a esta ciudad. Yo vengo de Rafaela, que es una ciudad chiquita donde todo es más o menos lo mismo durante más tiempo antes de que haya un cambio. Acá vos salís a la vereda y no entendés nada hasta que vuelvas a tu casa. O por lo menos yo lo vivo así. Quizá cambió también. Completamente. Por lo menos yo lo vivo así porque soy de otro lado. Quizás ustedes están acostumbrados si son de acá. Pero igual hay 3 personas del interior acá en la mesa. Bien, yo soy de Neuquén. Ahí va. Bueno, es como en Rafaela, si el kiosco de la esquina cambiaba el cartel, yo decía, mirá, cambió el cartel. Sí. Acá salgo a la calle y es un montón de personas y de colores y de qué sé yo, que está buenísimo, ¿no? Está bueno. Pero es como, wow, un montón de cosas. Sobreestimulante. Claro, y empecé a ver, bueno, qué loco como cada día puede no parecerse al anterior y todas las cosas que puedo encontrar en esta ciudad, todas las cosas que hay, porque yo puedo recorrer la ciudad todos los días y encontrar cosas nuevas, caminar para un lado, caminar para el otro, prestar atención a cosas que no había prestado atención por lugares donde ya había pasado. Entonces empecé a pensar en la psicodelia como esa, la disponibilidad de un montón de formas de mirar una misma realidad y que haya otras. El Indio Solari en una nota
con la Rolling Stone, decía que para él lo que él hacía era psicodélico porque él buscaba siempre la cosa que te hace vibrar desde un margen, tipo desde lo sorprendente, desde lo desconocido, buscar la herramienta alternativa o concebir una mirada nueva y que te sacuda sobre un mundo que la gente ya conoce. Entonces para mí era un poco eso, como dije, bueno, hay un montón de... La primera canción del disco dice mucho la frase todos los colores a la vez. Yo dije, bueno, hay un montón de colores, de texturas, de posibilidades, de futuros, de pasados, de personas, de un montón de cosas. Y dije, bueno, y yo puedo elegir, porque encima está mi conciencia y mi historia y cómo yo percibo el mundo según lo que yo entiendo o lo que yo viví. Entonces yo digo, bueno, es infinito todo, ¿no es cierto? Como ahí empecé a pensar en la idea de psicodelia, ¿no es cierto? Repito, no solo como drogarse y ver colores, sino como ver los colores que ya están. Y tratar de entenderlos y buscarlos y de ser curioso. Ser curioso sobre todo, como vivir todo medio más como una aventura. Entonces pensando en estas cosas, empecé a escribir el disco y yo estaba cruzado por estas ideas y bueno, salió así. Siempre me gustó además la música flashera como Pink Floyd y bla. Y el rock de los 60 y las camisas de colores, pero más allá de ese gusto personal, yo estaba creo que atravesando un momento psicodélico en mi vida. Entonces el disco salió así. Bueno, es algo que se percibe, ¿no? En el recorrido que proponen las canciones. Y se percibe también mucha mixtura de lugares de afluencia, ¿no? De muchas bandas. ¿Cuáles son las que sentís que estuvieron más presentes en este momento particular de tu carrera para abrevar al disco? Más allá de lo que vos ya traes como sedimento propio, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas. Yo soy músico, pero también soy fan de los músicos y de los otros músicos. Soy el primero soy fan, creo. Entonces hay un montón de cosas que me gustan y que me encantan y discos que me resirven. Tengo siempre en el norte a Spinetta. Tengo siempre, bueno, ya dijimos Pink Floyd. Hay unas bandas de los 60 que me gustan mucho, como los Zombies, como Jefferson Airplane, como Deep Purple, como Zeppelin. Que están siempre ahí y cada vez que me pongo una guitarra pienso en ellos o en las cosas que escuché o las herramientas que me dieron para hacer yo mi música. Entonces hay, bueno, hay un montón de nombres. Pero creo que es un disco que también, como es la música que yo más quería hacer o que más me gustaba, claro que se nota mi fanatismo por un montón de cosas, en un montón de momentos del disco, como que aparece uno, aparece el otro. Pero sí, tengo mis nortes máximos, como bueno, puede ser el Flaco Spinetta, o puede ser, no sé, las bandas británicas del principio de los 70 como The Who, como Zeppelin, como Floyd. Y después, para nada menor, la música que hacen mis amigos y que están tocando mis amigos. Yo el disco lo produje con Meyen Williams, que había sacado su disco unos meses antes, y yo dije, che, hiciste un disco así, yo quiero hacer un disco parecido. Claro, quiero eso. Vamos a tu casa a hacer uno de estos. Sí. O mismo los miembros de mi banda, que todos tienen sus otras bandas y todos escriben sus canciones también y tienen sus proyectos y vamos todos a ver los recitales del otro. Y se genera como un sonido que no es que está mi sonido mío de Lichi, pero está el sonido nuestro de Lichi y compañía, que se va formando. Entonces eso creo que es algo que valoro un montón, pero digo que me influencia más de lo que creo, estar tocando con la gente con la que estoy tocando. Recién nombrados un montón de bandas y la particularidad de todas esas bandas es que en el momento que ellos componían música la gente se vinculaba de otra manera, o sea, había un tiempo desde el usuario, desde la persona que lo escuchaba, para ver cómo se desarrollaba la obra que estos artistas proponían. Eso cambió mucho y también te nutrís de artistas nuevos que son tus amigos y demás, o quienes te rodean. ¿Sentís que te cambió el proceso creativo, la manera en la que hoy se piensa la música, para ver cómo le llega al otro? Y si eso te influyó a la hora de ponerte a laburar y lograr el sonido que vos querías adentro de Cocoliche. Hay una lucha constante con eso que decías de que la música ahora pareciera que nadie la escucha para escucharla, sino para de fondo mientras hace otra cosa, o para entender cierta movida, pero como que es el proceso de o el vivir una canción y ir viendo cómo se desenvuelve y a dónde te lleva, la música como viaje. No digo que sigue estando obviamente, pero digo que no es más como la experiencia a la que todos buscan, como a ver esta canción, qué viaje me propone, como ya no es eso, en un sentido más mainstream. Siempre está la gente que está hurgando y buscando música y escuchando la música y, no sé si hay un espectáculo de los parlantes holofónicos que pasan un disco entero en la oscuridad y la gente reflasha. Y yo fui un montón de veces y me encanta. De hecho pasamos Cocoliche ahí.
Justamente porque es un momento de cerrar los ojos y escuchás el disco y no haces nada, no miras el celular, no se puede, no hablas con nadie. Y la gente flashea un montón, pero yo siempre le digo a la gente, che, pero prueben en su casa, no hace falta pagar la entrada. Prueben en su casa escuchar un disco y no agarrar el celular realmente sumergirse. Porque, bueno, eso es una de las cosas, como te decía antes, de la psicodelia, de que hay algo ahí que no estás usando o que podés usar una herramienta que no tenés, que le puedes dar un uso distinto, que en realidad es el uso básico, me parece, de la herramienta disco, por sentarse y escucharlo. Pero está medio dejado de lado porque realmente, y sobre todo también como se vive en esta ciudad, hay mucho de que la música sea para tapar el silencio y no para escuchar la música. Sí, cuando escribo las canciones, digo, los referentes son esos, que son músicos de otra época, que escribían canciones en otro momento, o para otros oyentes, pero yo sigo sosteniendo eso de cuando yo concibo el disco y el orden de las canciones y lo que pasa en las canciones y la estructura de las canciones, yo pienso que la persona empezó el viaje en el segundo cero y me acompañó con su atención y con su corazón hasta el final, o espero que así sea. Quizás no es la opción más popular hoy en día para hacer música. Que ahora en el mainstream al menos hay una música que más no sé, más brillosa y más que pide tu atención todo el tiempo. Sí, cargada de estímulos. Y cargada de estímulos. O la lógica de los 30 segundos que propone Spotify actualmente. Que el estribillo suene ante los 30 segundos, que tenga gancho. Que bueno, sí, es todo más descartable. Yo igual no me gusta decir como, la música de ahora, porque la música de ahora también hay jazz ahora siendo compuesto, ¿no es cierto? Sí, Cocoliche es música de ahora y no entra en esa No, lógica, ni hablar, y claro. un montón de cosas más. Pero la que es más fácil acceder es esa, quizás. Y confío en que hay, y siempre milito la voluntad de sentarse y buscar música y dejarse afectarse por la música. Y una cosa que parece tan obvia, pero como vos decías, hoy en día quizás no se pone el foco en eso. Pensando en lo que fue el laburo de la composición del disco, vos atravesaste otros productos capaz de menor duración, de búsqueda de música o con otras bandas. En este disco particular, ¿disfrutaste el proceso de hacer las canciones o lo pariste? No, Porque son experiencias muy Sí. distintas, depende del músico, ¿viste? Sí. Como que hay músicos que dicen, no, la pasé bomba, y otros que dicen, no, lo pasé como el No, culo. sí. todo. Hay un poco de las dos. Hay un poco de pasarla con el culo, pero simpáticamente. Que es que realmente no pensás en otra cosa cuando decís, che, estoy haciendo un disco. Realmente no pensás en otra cosa. Porque es realmente como terminar de volcar. A nivel personal, esto quizás nunca le llega al oyente, pero a nivel personal, el disco es como un capítulo de mi vida y todo lo que hago desde no sé, ir a hacer un trámite o todo lo que está pasando en mi vida o mis vínculos y todo tiene que ver con el resultado del disco o con por qué estoy haciéndolo de la manera que lo estoy haciendo. Entonces sí es una carga, sobre todo porque uno lo quiere hacer bien y quiere que la idea llegue bien que no es tan fácil tampoco tener una idea y que después suene como era la idea. Entonces sí, hay un trabajo que realmente le pones, como te desgasta la energía, pero es una energía que querés gastar, porque obviamente hay un resultado buenísimo. Yo me pongo re contento cuando las canciones, no soy de sentarme con la guitarra y a ver qué sale. Soy muy de caminar o de ir por la vida y pensar ideas así, y voy grabándome audios que me recuerden las ideas para que no se me olviden, o me escribo frases, y después al final recién agarro la guitarra y veo cómo se toca esa idea. Entonces, cuando empieza a tomar forma, cuando nos juntamos y empezamos a producir las canciones y empiezan a existir y las puedo escuchar, esa es la mejor parte. Y eso me pone más manija y así, y hasta que no termino el disco entero. No recuerdo exactamente la pregunta, pero creo que por ahí, tipo, sí, disfruté un montón Claro. porque realmente había incluso ideas que tenía hace mucho tiempo y es como que vos sentís que realmente sentís esto de la mochila que... Bueno, hace un tiempo nos pasó ¿Qué con te sacás? Lucy, con que vos grabaste, bueno, y han tocado Sí. juntos para Hija de Ruta, el día que salió acá a hablar de Hija de Ruta, dijo, lo pasé como el culo. Lo parí, el disco lo parí, y fue Sí, como sí. contenta con el proceso del disco, pero claro, como que había sido muy difícil lograr generar ese disco. Hay una cosa que es que vos tenés ideas en la cabeza. No sé si ustedes escribieron canciones, pero cuando tenés una idea en la cabeza y escuchás los instrumentos, o escuchás el color de la voz, o escuchás decir, esto quiero que suene así. Después hay que lograrlo, hay que sacarlo para afuera. Generalmente uno lo logra,
pero hay un proceso hasta decir, Claro. así era en mi imaginación. Claro, Esto y era si lo no, que- si sí, no sí. se materializa es como que... Sí, y en el momento, entre el punto que vos decís, lo quiero de esta manera, y lo lográs, Claro. es una cosa de... Y si no me sale, como... Ay, ¿Qué pasa si no me sale? Es como decir, no puedo explicar lo que me pasa. claro, tal cual. Es como si hubiese una palabra que no existe para explicar algo que te pasa y no está la palabra. Es como, sí, como un salto al vacío. Entonces, al momento que sale, bueno, sale. Pero sí, cuando salió el disco, el alivio que sentí era como, bueno, escúchenlo, no lo escuchen, hagan lo que quieran, pero yo terminé. Yo lo Sí, logré. sí, porque, y dije, y lo escuché, me acuerdo que lo escuché, tipo, cuando escuché el disco de primero a fin, masterizado y terminado, dije, bueno, no importa si a la gente le va a gustar mucho o poco, o qué, este disco para mí es un éxito, porque es como yo quería que sea. Después el resto, bueno, yo hice el disco que quería hacer y eso no es fácil. Che, y te hago una pregunta. Más allá de las cosas personales, me imagino, de tu vida que está reflejada en este disco, ¿crees que hay algo de época que está reflejado? ¿Trataste de...? Sí, creo, no sé si es de la época, bueno, sí, un poco sí. Bueno, tiene que ver lo que hablábamos antes, tipo, hoy en día hay un montón de música, un montón de... Hoy nunca fue más fácil acceder a toda la música del mundo que hoy. Claro. Y el día que va a ser más fácil aún es mañana, y así, cada vez más fácil. Y sin embargo estamos todos escuchando las mismas 3 canciones, o como, ¿entendés? Como, o están como muy... Estamos todos muy pendientes de lo que está de moda, no sé si nosotros 4, Sí, pero sí. digo... En En general general. hay una idea de no me quiero perder nada de lo que está pasando y entonces todos terminamos consumiendo lo mismo. O eso, terminamos consumiendo las cosas y no saboreándolas, y no sé. Entonces había una idea de que creo que inspirada en el de hoy en día, de bueno, de rescatar las cosas, de detenerse y decir, bueno, del mundo que rescato, y lo puedo rescatar. Cada canción de alguna manera habla de una forma distinta de ver el mundo. Alguna canción tiene que ver con la imaginación y si lo que imagino es real o no, y cómo uso la imaginación para entender el mundo, o cómo uso a las personas que tengo alrededor, la comunicación con las personas que tengo alrededor, o cómo uso el silencio. Creo que sí, hay una idea de este ruido constante, de sobreestímulo, y de decir, bueno, hacerse un costado de eso y decir, bueno, se puede rescatar las cosas que te sirvan y usarlas a tu favor. Trabajaste con Marianne Williams, lo decías Sí. recién, no solamente en el tema que están con Lucy, sino que en la producción también del disco. ¿Qué sentís que ella era lo que le tenía que aportar a lo que vos estabas pensando para proponerle que produzca el disco que estabas haciendo? ¿O qué le terminó aportando también? ¿No? sí. Capaz que te sorprendió y Sí. lo que vos fuiste a buscar y terminó Hay siendo algo, otra cosa. en primer lugar, en la cuestión técnica, yo no sé, para mí producir música es tocarla. Yo no sé usar la compu. nunca tuve paciencia. Como que no entiendo cómo, porque hay que primero grabar una cosa, después grabar arriba, y digo, pero en mi mente ya suena toda. ¿Cuánto va a tardar en estar todo ahí? Sí, me pone. Entonces, tener un copiloto que se encargue de ordenar los pasos. Bueno, primero grabamos esto, después lo otro. Hay mucho de que yo voy y le digo, bueno, vamos a hacer esto, ahora grabo esto. Como que hay mucho de que yo ya la canción ya está en mi mente. Pero después también siempre tener un tercero que escuche y no haya creado la idea, como uno que está como cruzado por haber creado la idea. Es importantísimo porque te dice, che, fíjate que acá el estribillo podría llegar un poquito después y tenés razón, ¿no? Pequeñas cositas así, o acá podría haber como un sonido como de un viento, tenés razón, sí, y así. Y Meyen entiende perfectamente, escuchamos la misma música, nos gustan las mismas cosas, entonces creo que entendíamos como, yo le decía, bueno, mira, esta canción es por este lado, y al toque él entendía por dónde era y qué había que hacer para llegar ahí. Y eso es buenísimo, porque realmente es como, de vuelta, como te decía antes, es como querer explicar algo que no sabes cómo explicarlo, y si tener una persona que te entienda, es más fácil ir para adelante. A la hora de cerrar las canciones, porque Oh, vos decís, las sí. tengo en la cabeza y quiero que suenen así, lo Sí. logré ahora. El fin, cerrarlas. Es lo peor, sí. Creo que es la parte que menos me sale, porque sí, porque vos decís, bueno, pero esto podría seguir para siempre, o de última, bueno, que haya un fade out, se vaya haciendo más despacito y se vaya, como que no quiero como que hacerle un final, o también cuando estás escuchando la mezcla y decís, bueno, ya está, creo. Y si no está,
Claro, cada Sí. repetida de creo que ya está, Sí, le agrega más sí. duda a la anterior. Y al día siguiente decís, ay, le hubiese agregado tal cosa. Claro, sí. O decís como, te reventás la cama, hay que bajarle los graves al coso. Y como así. Y realmente creo que también hay que, como pasa con todo, como en un momento tenés que decir, bueno, ya está. Claro. Porque si no, no termina nunca. Soltar. Sí, siempre le puedes encontrar alguna cosita. Y después ya creo que ya das la vuelta y empezás a decir, no, bueno, ya no me gusta más. No me gusta nada. Digo, Tírenla. Sí. Sáquenla Porque la escuchaste de mi vista. 18.000 Sáquenla del veces. disco, ¿no? Esa no Claro. entra. Sí, ya la escuchaste 18.000 veces, ya no entendiste, ya te olvidaste cuál era la esencia, cuál era la idea, ya se te perdió. Sí, entonces no hay que dar tantas vueltas a veces. Pensando en el 5 de octubre, tenés que llevar todo esto al vivo. Sí. ¿Cómo lo pensás, no? Porque la idea que da, vos hablaste mucho de colores y de imágenes, y es un disco que transmite mucho, me parece. Es muy visual, Cocoliche, para quien lo escucha. ¿Tenés pensado cómo llevarlo eso arriba de un escenario, Niceto? Sí, bueno, yo me fui cuando llegué a Buenos Aires me empecé a armar la Sin banda. drogas. Porque, No, sí, claro, claro. porque la parte del ácido lo hace más fácil. Claro. No, de hecho no lo hace más fácil tocar en vivo. Pero bueno, me fue armando la banda, fueron apareciendo las personas que de vuelta, como decías vos antes, como uno hace lo que hace y está cruzado por otras cosas personales y fueron apareciendo personas, músicos, que en momentos distintos de mi vida, amigos, que se fue armando la banda de una manera muy orgánica y es una banda que soy fan de la banda, de cómo de lo que hemos logrado no solamente a nivel sonido, sino a nivel humano, de cómo hemos conectado. Nos hemos ido de gira juntos, hemos tocado ya muchas veces, hemos tocado en el último año, desde que salió el disco, en un montón de contextos distintos que nos pusieron a prueba. Tocamos en el Lollapalooza, pero también tocamos en un escenario chiquito en un costado en un lugar, pero también tocamos en un festival sin probar sonido, también tocamos en la Marcha del Orgullo en la Plaza de Mayo para 1.000.000 de personas y no entendía nada, eran las 9 de la mañana cuando fuimos a probar sonido. Como un montón de momentos distintos que como que nos fueron poniendo a prueba y siempre salió. Ahora en el show de Niceto, donde presentamos finalmente el disco, van a ver la mejor versión de esa banda, que es una banda ensayada con el show preparado, pensando también en eso, en que son canciones, pero también son pequeñas aventuras y que se pueda exprimir todo el jugo de cada parte. Todas las personas que integran la banda son grandes músicos y también productores y personas que pueden decir, che, esto acá menos, acá más, como encontrarle las texturas. Nunca hay un debate de decir, che, esto sobra, y yo digo, no, yo quiero hacer esto, no. Siempre estamos como en la misma. Así que se fue tomando forma lentamente el show y ya está en un momento donde digo, bueno, quiero que todo el mundo lo escuche ahora, porque estoy seguro de que está bueno. ¿Qué hay luego, no? ¿Hay un después, ya después del 5 de octubre? Sí. ¿O hay un 5 de octubre y después vemos qué pasa? Bueno, en primer lugar, el 5 de octubre es Niceto y después tenemos La Plata, Rosario, una más que me olvidé, Córdoba, todo por octubre. Seguir tocando, obviamente, en todos lados. Y mientras yo ya, cuando terminé el disco, ese día dije, bueno, yo mañana vengo de vuelta y hacemos el segundo y así, no para. Que en realidad no era tan así, porque tenía como ideas, pero como más abstractas. Y ahora ya tengo ideas que son canciones que tienen un nombre y ya empecé me gustaría el año que viene que ya salga el otro, sí. Porque toca la puerta. Como que no lo decido tanto yo, como bueno, che, tengo un montón de canciones, me grabo encima ahora, como que tengo que ir, tengo que sacarlas, porque si no rompen las bolas las ideas trabadas en tu mente, hay que bajarlas. Porque además rompen las bolas y también te traban en todos los sentidos si se quedan ahí dando vueltas. Entonces, bueno, ya estoy con eso, ya estoy con el segundo. Ahora este segundo disco lo estoy haciendo con la banda ya más armada, entonces con la banda ya pensamos las cosas. En el primer disco fue muy de, bueno, vos tocas esto, vos tocas lo otro. Después cada uno le puso su impronta, pero yo medio dirigí. Quizás más solista el anterior. Sí. Y este tiene un Ahora poco como más ya tengo colectivo. la banda, ya sé quiénes son, ya estamos medio cocinándolo entre todos. Algo que te haya quedado en el tintero, Lichi, que no te hayamos preguntado, que tengas ganas de contar. No, bueno, desde que salió el disco pasaron un montón de cosas increíbles. Yo aposté a hacer la música que quería hacer, no la música que a alguien le iba a gustar o no gustar seguro. Yo igual suponía que a alguien le iba a agradar, tampoco es tan raro. Pero digo, como que mi objetivo era, me quiero sacar las ganas de hacer el disco que se suene a Lichi. Y creo que me salió.
y nada, y eso me abrió las puertas a un montón de cosas. El último año de tocar en escenarios delirantes, en lugares increíbles. Grabé con una orquesta en La Plata, hice como, fui de acá para allá, fuimos a Uruguay, fuimos, no sé, pasaron un montón de cosas y como que valoro eso. Como dije, bueno, hice lo que quería hacer, no pensé tanto en si funcionaba, no pensé en los números, no pensé en esas cosas y tuvo un buen resultado. Como que me parece que incluso a mí mismo me dejó una lección de decir, bueno, era re por ahí. Así que nada, eso, ahora disfrutando de eso. Y por lo pronto la cita próxima es el 5 de octubre en Niceto, Sí. donde va a estar presentado la mejor versión de Lichi hasta Sí, el momento. sí, Pero- total. y después serán mejores. Pero Y después se la cabe mejor, sí, la claro. mejor hasta ahora es el Sí, 5 sí, de sí. octubre, Cocoliche en vivo. Lichi, un placer. tenerte acá. Igualmente. Nos gustó mucho el disco, aparte. así Gracias, que qué bien. Bien ahí. Buena decisión, ir por lo que te gusta y, Sí. y no por lo que dice No Spotify. por lo comercial. Exactamente. Nos vamos con algo del disco, ¿te parece? ¿Qué elegiste, Colorado? Cuando la barca. Cuando la Personal. barca, perfecto. Vamos entonces, cuando la barca, Lichi, los van a ver el vivo, lo van a ver en vivo el próximo 5 de octubre en Niceto.